Estamos de vuelta en este panel con invitados de lujo. Es un gusto para nosotros intercambiar opiniones y recibir comentarios de Isaac, Víctor y Carlos. Doy paso a continuación a Isaac Alcalá, que es el director general de mercados digitales en COFESE, que sin duda va a tener un montón de cuestiones interesantes para contarnos dentro de lo que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias, María. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Voy a tratar de ser muy conciso en los temas que quisiera presentarle. Al auditorio voy a compartir una presentación muy sencilla. Creo que buena parte de lo que vamos a tratar ya se habló. Fernanda y María han sido bastante pues detalladas en los temas de privacidad de datos y competencia económica. Quizá mi aportación va a ser un poco desde la perspectiva de la Autoridad de Competencia en México y pues algunos retos que vemos que vamos a tener las autoridades de competencia en estos dos temas en los próximos años. Y pues bueno, empezamos con lo básico, ¿no? Ya lo sabemos, en los mercados digitales el papel de los datos juega un rol relevante, ¿no? En casi todos los modelos de negocio del entorno digital. ¿Por qué? Porque los datos se han convertido, por así decirlo, en el insumo principal, ¿no? De estos mercados. Toda la información que los usuarios aportan, intercambian, que es procesada por los agentes económicos que participan en estos mercados, se ha vuelto el insumo más relevante quizá de la gran mayoría de estos modelos de negocio, ¿no? Entonces, por una parte, se puede considerar que los datos son o llegan a constituir una barrera a la entrada, ¿no? Ciertas características económicas como las economías de red, las economías de escala y alcance, producen que quienes ya tienen cierto poder de mercado, que ya son incumbentes en estos mercados digitales, tengan acceso a una gran base de datos, a una gran base de información que además pueden procesar y generar mercados nuevos o participar en mercados adyacentes a aquellos en donde pues ya tienen cierto poder, y esto puede generar una barrera a la entrada a los nuevos competidores. Por otra parte, hemos visto cada vez más el uso de este poder sustancial mediante el cual el uso de los datos puede impedir que entren nuevos competidores a este mercado o puede desplazar a otros que ya se encuentran. Entonces, pues bueno, esto nada más como un antecedente a la relevancia que tienen los datos en general en el proceso de competencia de los mercados digitales. Como ya lo hemos platicado, estos modelos de negocio que utilizan esta información se enfocan en buena medida en recabar datos, en recabar información de estos usuarios. Por ejemplo, los modelos de publicidad en línea, las redes sociales, utilizan esta información recabada de un lado de la plataforma para ofrecer servicios que mejoren o que generen un valor agregado a los usuarios del otro lado de la plataforma. En este caso, pues, generalmente los anunciantes tienen acceso a perfiles especializados sobre la interacción que tienen los usuarios con la plataforma, ¿no? Los gustos, las tendencias, las publicaciones, y todo esto sirve para generar publicidad personalizada, ¿no? Publicidad que, si bien es cierto, pues representa una ventaja para estos anunciantes, pone en algún punto de la balanza la cuestión de la privacidad de los datos y qué tanto es el consentimiento que tienen los usuarios para hacer uso de esta información, ¿no? Entonces, todo esto para comentarles que desde nuestra perspectiva, los datos y la competencia son indispensables en el análisis de los asuntos de los mercados digitales, y ponerles como ejemplo que, al menos en el caso de COFESE, uno de los temas o de los casos más relevantes que hemos visto en donde se han involucrado datos es la concentración de Walmart Cornershop, ¿no? Un poco de historia, pues bueno, esta operación en México se presentó en 2018. Walmart en la República Mexicana tiene un porcentaje bastante importante de tiendas de autoservicio y clubes de precio, y Cornershop, esta aplicación que ya lleva varios años en México, que también tiene una importante participación como plataforma o como aplicación de entrega de bienes de tiendas de autoservicio, ¿no? De entrega de productos que se consiguen en tiendas de autoservicio o en clubes de compra.
fueron objeto de análisis por parte de la comisión y se concluyó en ese mismo año que había ciertos riesgos en esta operación vinculados con los datos que podían llegar a generar efectos anticompetitivos, ¿no? ¿Cuál fue la teoría del daño? ¿Cuáles fueron las hipótesis por las cuales la comisión bloqueó o negó esta operación? Pues bueno, la existencia del temor o de la posibilidad de que Walmart utilizara esta información que recaba de todos los usuarios que forman parte de la plataforma de Corner Shop para ofrecer o para generar estrategias de venta que desplazaran o afectaran a sus competidores en esta plataforma. Por ejemplo, Corner Shop tiene acceso a pues los volúmenes de compra, los hábitos de los usuarios y toda esta información, por ejemplo, podría ser utilizada para ofrecer ofertas personalizadas a los competidores de Walmart en la plataforma de Corner Shop, ¿no? Otro de los riesgos que vio la autoridad de competencia pues fue que Walmart le impidiera el acceso a los competidores de tiendas de autoservicio a la plataforma de Corner Shop, es decir, hacer de Corner Shop una plataforma de entrega de supermercado exclusiva de Walmart, excluyendo a otros competidores de participar en esa plataforma. Y del otro lado sucedía lo mismo, porque dado que Walmart tiene un porcentaje de participación muy elevado en las tiendas de autoservicio, que una aplicación similar o competencia de Corner Shop cuente con Walmart dentro de su lista de tiendas de autoservicio que pueden entregar a domicilio, pues genera ingresos que le permiten mantenerse dentro de la competencia. Entonces, si Walmart se negaba a acceder a estas plataformas competencia de Corner Shop, había un riesgo de impedir el acceso a estas aplicaciones y generar un ambiente concentrado con pocas aplicaciones de entrega de bienes que forman parte de las tiendas de autoservicio. Entonces, esta teoría del daño en la operación de Walmart Corner Shop, aunque no está estrechamente vinculada con la privacidad de los datos, sí nos deja ver que ya los datos y cierta información vinculada a los usuarios comienza a ser parte del análisis de las operaciones de la Autoridad de Competencia en México. Digo, más adelante hablando ya específicamente del tema de privacidad de datos y competencia, pues bueno, ya lo platicaba Fernanda y María, hay un gran dilema sobre qué tanto la privacidad de datos va a poder funcionar a la par de la competencia económica y cómo es que ciertas medidas o ciertos remedios que se han propuesto dentro del entorno de competencia podrían enfrentar algunas dificultades con el tema de privacidad de datos, ¿no? Entonces, por una parte, y es muy interesante el análisis del que comentaba María, me parece que es el marco legal de privacidad de datos y de competencia económica el que va a determinar hacia dónde se puede mover y qué facultades tenemos como autoridades de competencia de privacidad. En el caso de México, tenemos una autoridad de protección de datos muy arraigada digamos, en las instituciones mexicanas, que tiene un origen sobre todo de protección de datos hacia el gobierno y que ahora también se ha extendido hacia la protección de datos en posesión de los particulares. Pero estas autoridades de privacidad de datos son independientes de la autoridad de competencia. Desde mi perspectiva, ¿no? Y creo que es un tema que, como bien decían, hay mucha discusión hacia el futuro. Creo que tenemos que interpretar la protección de datos, la privacidad de datos y la competencia económica como parte de un mismo sistema y en esa medida lograr una interacción y una colaboración entre autoridades que permita imponer remedios más adecuados al sistema, digamos, o a la problemática que enfrentamos en los mercados digitales. Muy posiblemente este problema que es muy propio de México, muy particular de las circunstancias, digamos, jurídicas e históricas de México, no lo compartan otros países y en esta, digamos, falta de uniformidad en los criterios tanto de publicidad como competencia, creo que hay una labor importante que tenemos las autoridades de competencia en Latinoamérica, ¿no? Y a nivel internacional para generar pues un efecto más homogéneo y quizá con un mayor consenso dentro de las medidas que pudiéramos imponer o proponer para generar mercados más competitivos, ¿no? Sobre el caso de Facebook en Alemania no voy a meterme más a fondo, solamente pues sí resaltar que en este caso en particular
desde nuestro punto de vista, pues la teoría del daño es muy interesante. ¿Por qué? Porque se hace uso de una figura como las prácticas explotativas, que no son muy comunes, al menos la Autoridad de Competencia de México no cuenta con una facultad para sancionar los términos y condiciones abusivos o los precios abusivos hacia el consumidor. La facultad de competencia, al menos en México, está más centrada hacia las prácticas excluyentes de competidores, ¿no? Entonces, es muy interesante esta interpretación que le da la autoridad de competencia alemana. Creo que ya depende de cada una de las autoridades qué tanto podemos adaptar o utilizar esta teoría para nuevas investigaciones. En el caso, pues bueno, ya de los remedios, mencionarles que, pues bueno, está la teoría de los insumos esenciales como una posible propuesta para solucionar los problemas de privacidad de datos y competencia, que se ha quedado desactualizada, al menos desde nuestra perspectiva, precisamente porque considerar a los datos que son propiedad de un particular o datos que son personales, parte de un insumo esencial, pues pareciera que no es una teoría lo suficientemente sólida. Por otra parte, tenemos otros remedios como la interoperabilidad que también ya están presentes en el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, pero que también podría presentar dificultades sobre la privacidad de los datos. Por último, la portabilidad, que tiene que ver con esta pues, empoderamiento del usuario o del consumidor sobre qué datos puede compartir o expresamente manifiesta compartir con terceros, podría llegar a ser un elemento importante para solucionar ciertos problemas. Sin embargo, no queda claro al momento de hacer anónimos los datos personales o en su caso impedir que estos datos sean utilizados por terceros, qué tan efectivos vayan a ser estos remedios, ¿no? Y como comentaba ya Fernanda, pues a veces tenemos más preguntas que respuestas en estos temas. Creo que falta mucho por hacer en cuanto a la imposición de remedios y pues las autoridades de competencia y en general todos los actores del proceso de competencia van a formar parte de estas posibles soluciones, ¿no? ¿Y cuáles son los próximos retos? Ya para terminar mi participación en este tema, creo que en general las autoridades de competencia y las autoridades de privacidad tenemos que hacer un análisis desde la perspectiva de la demanda, ¿no? Está este tema de la paradoja de la privacidad. Tenemos esta intención de proteger los datos, pero realmente lo que sucede, dice la teoría de la paradoja de la privacidad, es que los consumidores o los usuarios realmente no tienen una dimensión tan clara de lo que quieren que sea protegido, ¿no? Entonces, este tipo de análisis creo que van a tener que integrarse dentro de el análisis de concentraciones o en investigaciones por abuso de dominancia u otros remedios, el consentimiento expreso, la aplicación de remedios conductuales como la interoperabilidad y portabilidad, que como les comentaba, pues pueden llegar a ser una solución viable, pero todavía está en proceso. Herramientas de colaboración entre autoridades dentro de un mismo país con funciones especializadas, como es el caso de México y la autoridad especializada en protección de datos personales. Y más adelante, creo que también el diálogo constante que tenemos que tener las autoridades de competencia frente a otros sistemas normativos que incorporen la privacidad de datos, ¿no? ¿Qué tan viable va a poder ser lograr acuerdos internacionales entre autoridades de competencia, tanto en el tema de privacidad como, por ejemplo, investigaciones conjuntas en temas similares o análisis conjuntos en algunas concentraciones? Entonces, con esto cerraría yo, digamos, con más preguntas que respuestas, pero pues bueno, es la visión y la perspectiva que tenemos desde la Autoridad de Competencia en México. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Bueno, tomo la palabra ahora para presentar a Víctor Fernández. Él es investigador del Centro de Derecho y Regulación de la Universidad de Brasilia. Víctor, muchas gracias por participar. Estoy segura que nos darás pues muchas recomendaciones y mucha luz en este estudio que estamos realizando. Adelante, por favor. Thank you, Mrs. Maria Solange. Thank you, Mrs. Fernanda, and all the colleagues of this panel.
I first would like to thank Mrs. Juan Garcia and Mrs. Judith Mariscal for the invitation to participate in this conference. CPR Latam is a very prestigious event for all those who inquire about the telecommunications sector like me, and I have followed this conference for many years, and it's an immense honor for me to be here for the first time as a panelist. And I also would like to thank Professor Macior Arana, who leads the Research Center on Law and Regulation at the University of Brasilia, to which I am affiliated. And so I also would like to congratulate the moderators, Fernanda and Maria Solange, for this dense manuscript in progress, which was kindly shared with us. This paper, as you probably know, was written by two researchers who are extremely familiar with the discussions on competition and privacy. So for this reason, the manuscript provides us such deep insights into the topic, and the analysis of Latin America countering is particularly vibrant since we have quite few studies on the subject in our region. In my speech, I will try to get deeper into this debate from the Brazilian perspective. And as Fernanda has mentioned before, the Brazilian General Data Protection Law is quite recent. It was only passed 3 years ago. And moreover, it took 2 years to the Data Protection Authority to get up and running in Brazil. So our experience with privacy policies is quite recent. On the other hand, the Brazilian Competition Authority and Brazilian competition policy as well is quite more mature. Brazil has had very strong legislations on competition policy since 1994, and in 2011, there was significant change that increased CADE's power and established ex-ante post-merger control, for example. And since the general data protection legislation was issued here in Brazil, CADE has until now appreciated 4 mergers in which violations of data protection legislations were raised. Consider these decisions, I will seek to address how the debate on competition and data protection has been carried out here in Brazil. I will try to do that, taking some the insights put forward by our moderators paper. So my presentation is divided in 2 small parts. And first, I will discuss more deeper the 4 approaches to the interaction between competition and data protection legislation proposed by the authors. And in the second part, I will give a brief contribution to privacy as a qualitative measure in antitrust analysis. So the paper in progress does an amazing job of systematization by identifying 4 approaches to the interaction between competition and data protection legislation. And these 4 approaches are examined in a panoramic way by the authors who do not adopt a single one. And I think that it was a quite smart way to address this problem. And this systematization is indeed helpful because it brings us the clarification that competition policy and privacy regimes pursues the same goals at some times, but sometimes not. In my view, it would be interesting to get deeper into the first approaches identified, which suggests that competition and data protection legislations might be seen as a totally independent legislation. And I think that when we face the interactions between competition law and other policy regimes, the first thing that crossed to mind is to ponder the question, to which extent the goals of this legal regime in isolation meets or not the goals of the antitrust legislation in this specific country. I believe that in several of the recent reports that was issued on competition and digital market,
such as like the Siegel report and the European Commission report. And this debate is, in my point of view, unfortunately, poorly explored. There are some authors like Francisco Costa Cabral and Orlinsky, who argue that competition and antitrust legislation stands for convergent policies, since both systems protect the individual against the abuse of economic power. But if we think under the Chicago School of Thought, we get used to think that when competition authorities intervene in a market, they are generally concerned with the macroeconomic outcomes of the competitive process itself. So the antitrust analysis commonly uses the economic lens of a partial equilibrium model. That means that antitrust agencies do not look at each economic transaction to violate individual consumer preferences. And it's the aggregate net of the economic interactions that matters for competition law. So if we take the consumer welfare standard as the goal of the antitrust policies, although it might not be the exclusive goal, but it clearly stands as a relevant parameter, there seems to be some normative incompatibility between antitrust and data protection laws. That's because antitrust stands for collective damages, collective macroeconomic damage, while data protection legislations looks at individual ones from a rights-based perspective. And the manuscript by Markio and Wickens highlights that one of the ways to overcome this incompatibility proposed in their scholarship is to take the provisions of the data protection legislations as a normative parameters to judge the reach of the competition laws. This perspective is also mainly sustained by Costa Cabral and Linsky, who argue that the use of the data protection law as a normative reference point to determine the extent of the damage. Nevertheless, I think that taking data protection provisions as at market power plus data protection violations would render an antitrust infringement. The BGH, which is the Superior Court in the Germany, addressed in the Facebook case that Facebook was rendered to infringe the competition legislation, not because the firm has violated the data protection laws. I think that it's quite interesting to look at this decision on the Facebook case, because when the court addressed the case, I have the impression that they tried to get away with the argument that was firstly put forward by the Bundeskartellamt, that tried to link the antitrust violation with the data protection violation. I think that it would hardly be sustained by an antitrust scholar or by an antitrust enforcers, the idea that the antitrust agencies shall look at the data protection legislation in order to evaluate whether or not some firm has violated the antitrust laws. So I think that the best approach to this question was put forward by the authors under the idea of the legislation intention approach. And in this point, the Markio and Wickens refer to a text written by Erica Douglas and recently published in the Yale Law School Journal Forum. And I tend to agree with this perspective, and showing that the relationship between data protection and competition are, in my point of view, very similar to the clashes that have long existed between antitrust law system and other legal system, such as data protection or
in intellectual protection legislation, consumer protection, and as well. So under this lens, it would be interesting, I think, to investigate how each national jurisdiction deals with these clashes between competition law and sector-specific legislations. I know, for example, that in Mexico, I'm not sure of that, but I think that CONFECY plays an important role in applying the antitrust legislation and also the telecommunications law legislation. But I'm not sure if that's correct. I think that Isaac can confirm that after. But if you look at Brazil, in Brazil, for example, there is a long-standing debate for about 15 years whether CADE could or not condemn some practice which was authorized by an antitrust sector agency. It has been a quite common debate in Brazil regarding the port sector. In 2017, for example, a similar discussion was brought to the Brazilian Competition Authority when we analyzed the AT&T Time Warner merger. And at that point, a specific provision on the legislation of the audiovisual sector prohibited content producers from acquiring cable TV companies. And people were saying that CADE could not clear the merger because of this specific prohibition under the sectorial legislation. CADE, however, decided that it was not within its legal authority to evaluate the merger under the sectorial regulation. And with this argument, CADE has just cleared the merger. More recently, in May 2021, in May of this year, CADE approved a joint venture between Claro and the telecommunications company Claro and Serasa Experience, which is a firm that offers in Brazil credit portfolio management and collection services. And under this joint venture, Claro would provide customers' data to Serasa for input to its credit cycle protection and fraud preventions. And many concerns have been raised about whether the terms of the agreement would comply with Brazilian general data protection legislation, and whether CADE should or not consider those provisions in the assessment of the merger. And it's very interesting to look that in its final decision, the CADE has stated that it's not up to CADE to analyze whether the agreement and the respective clauses are in accordance or not with the general law of personal data protection or the positive registration law, etc. CADE's approval of the transaction deals only with the competition issue and does not entail an analysis of the merits as to adherence or not of the company of the aforementioned regulations. So it seems to me that CADE is taking some steps and consider that data protection legislation might not be assessed by the competition authority itself. And before closing, I would like to address some few remarks on the debate of privacy as quality. And I think that's the right approach to address data protection concerns in antitrust analysis. But I think that we have to understand that when we take privacy as a qualitative parameter, we are somehow we are talking about a different kind of concern. And I say this because it's also very clear to me that we can put forward theories of harm related to privacy, suggesting that an increase in the concentration levels in a digital market, for example, may harm the consumer welfare if individuals become subject to less protective levels of privacy. I think that
this argument is quite solid. But one should notice that when privacy is taken as a competitive parameter, it is no longer considered the exact threshold of violations advanced by the data protection legislations. And privacy, such as any other non-price parameter, might or might not be relevant to competition digital markets. In other words, we should understand that whether privacy will be relevant or not is a factual matter. And in each analysis, we have to inquire whether the consumers of this kind of market evaluate or not privacy in a very significant role. And Mrs. Fernanda has already said that the comprehension put forward by the European Commission Authority in the Facebook WhatsApp merger was quite curious, because the European Commission concluded that even if the transaction increased the concentration of data controlled by Facebook, the privacy-related concerns would fall outside of the scope of the competition law and within the scope of the legal data protection regime. This conclusion was mainly based on the finding that consumers who positively evaluate privacy could opt for other apps in the communication services market. Even though privacy might be relevant in some zero-price digital markets, it depends on the factual evidence on how consumers really care about privacy. And it may also be dependent on the specific sectorial legislation. And for closing, I will try to address some second Brazilian case, which is very interesting. So in June of this year, CADE cleared the full acquisition of Linx by the firm STN Participações, which is a part of the Stone Group in Brazil. And CADE unconditionally cleared the transaction, albeit many concerns related to privacy were raised. And the firm STN Participações and the Stone Group provide payment service, including the development of technology structure for data collection, transmission, and processing, as well settlement of transactions. And additionally, the firms also operate in the sector of payment processing. And one problem raised in the merger analysis was that Stone could assess the business strategy of its competitors who used Linx management software. So one competitor might get access to data that was relevant in the market. However, CADE has found that the data in question, the data which would be accessed through the merger, was already widely shared in the industry in compliance with Brazil open banking policy. So in other words, the data that Stone would have access as a result of the merger was already being shared among financial institutions. So it's an interesting case to show that even though privacy matters, it depends on the specific sector regulation. And decision like this one shows that when we consider privacy as a quality factor, the threshold for intervention might be still different for those applied by data protection authorities. And so I think that those are the points that I would like to make about the relationship between competition and privacy in Brazil. I remain at your disposal if you want me to share the data on these cases. And in my view, I think that CADE seems to take in the same steps that the European Commission has did before, in the sense that CADE is not considering violations of data protections law itself. And I hope that these considerations of mine will be helpful for the moderation's ongoing work. And as I said before, I remain at disposal to share with you this data. Thank you.
Thank you, Victor. Thank you very much for your comments, suggestions, and of course, if you can share this reference of the last case, we'll be very grateful. Fernanda. Yes, Please. thank you, Victor. Thank you very much. If you can send us your comments, that would be really great. Thank you very much. Now, bueno, ahora volvemos al español. Vamos a tener a Carlos Lugo. Carlos es comisionado de la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Un gusto tenerte aquí con nosotros, Carlos. Sí, el gusto es mío. Buenas tardes ya. Carlos, creo que no se oye tu Sí. micrófono. No te Carlos, no se oye. Creo que es, ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Ahora sí. ahora. Sí. Escucha. Ahora sí. Bueno, me quité con los audífonos, no se escuchaba, perdón. No funcionaban. Les decía que se ha generado un debate muy interesante en torno a la protección de datos y la competencia. Creo que es muy al lugar y teniendo un poco en consideración mi deformación como abogado y además abogado experto en el sector de las telecomunicaciones, voy a compartir un poco la experiencia que he tenido tanto en el ámbito académico como desde las funciones que desarrollamos en la Comisión de Regulación de Comunicaciones para compartirles cómo desde el sector específico de las comunicaciones hemos visto este debate o esta situación, ya que efectivamente como sector de comunicaciones nos ha golpeado mucho o digamos nos ha generado mucho interés poder estudiar el fenómeno teniendo en consideración que las plataformas de dos o más lados, las plataformas over the top, han sido para nosotros, si bien aún no un sector o mercados de una intervención regulatoria ex ante de manera directa, sí es importante para nosotros o ha sido fundamental estudiarlo, comprenderlo, entender cuáles son los elementos del estudio de competencia cuando entra otro derecho como puede ser la privacidad o cuando entra otro segmento de estudio muy importante en los mercados como es la protección de datos, dado que estas plataformas, las plataformas de dos más lados, las over the top en materia audiovisual, las over the top de comunicaciones, las plataformas de mensajes, etcétera, pues creo que es evidente que generan presiones competitivas a los mercados que nosotros regulamos, presiones que son directas y ahí viene un primer elemento que considero muy relevante del estudio que ustedes están realizando y que acaban de presentar y tiene que ver con la estructura institucional. El arreglo estructural o el arreglo institucional que debe existir ya en nuestros países en torno a esta protección de los datos en conjunto con los análisis o con los estudios de competencia y la intervención regulatoria en materia de competencia. En el caso de Colombia y para el sector del cual me estoy refiriendo, que es el de comunicaciones, pues tenemos un arreglo institucional donde el regulador ex ante, el regulador de comunicaciones, aún no tiene ninguna facultad o ninguna función en relación con los mercados de plataformas de dos o más lados o los mercados de plataformas over the top y que pueden estar generando hoy presiones competitivas o hacer parte ya integrada o convergente de los mercados de comunicaciones que sí regulamos. Este es una sombra gris, es una nube gris que nosotros estamos tratando de organizar, de interpretar y que es muy necesario también que los países tengan muy en cuenta ese primer gran elemento que es el arreglo institucional o la estructura la estructura institucional para poder estudiar estos mercados. Y ahorita más adelante les voy a contar algo sobre un estudio que en virtud de esta necesidad que nosotros hemos encontrado de tener unas facultades más claras de regulación, publicamos y que arrojó unos elementos para el análisis
de competencia en mercados de plataformas de 2 o más lados muy interesantes, y cuál fue el trato que le dimos o cuál fue el hallazgo que encontramos en torno a los datos personales. Entonces les decía que en Colombia, en el caso de las telecomunicaciones y de las comunicaciones, tenemos un arreglo institucional muy todavía incipiente, si bien existe una entidad en la Superintendencia de Industria y Comercio, una delegatura muy fuerte en materia de protección de datos. Dentro de dicha institución, dentro del regulador ex post, existe de manera separada esa función de competencia de la función de protección de datos, y si vamos a la regulación ex ante, todavía hay una sombra gris, y en mercados como telecomunicaciones creemos o considero, y ahí sí lo digo como una opinión muy personal, que se requiere un arreglo institucional mucho más profundo, mucho más claro, que permita intervenciones directas y sin ningún tipo de confusión en torno a la protección de datos en mercados de comunicaciones. Entonces, ese es un primer gran elemento, un primer gran comentario que quería hacer. El segundo tiene que ver con, y me quiero referir a algo que Isaac mencionaba sobre la paradoja en torno a la protección o a la privacidad de los datos, cuando decías por qué el ciudadano no sabe o el usuario no sabe qué derecho protegerse y cuál es el derecho y cómo quiere que sea protegido su derecho y sus datos, ¿cierto? Y esta es una pregunta y una paradoja muy interesante, porque en un reciente estudio, de hecho, que vamos a publicar con la Universidad Externado de Colombia, uno de los capítulos se centra en esa nueva generación de derechos digitales y cómo cómo creo que hemos sido débiles en el mundo en la construcción de la ciudadanía digital para que los usuarios efectivamente sean unos verdaderos ciudadanos digitales, para que desde muy niños comprendan cuál es la importancia en un entorno digital de la protección de sus datos, de la privacidad de sus datos, los derechos, los deberes. Si nos vamos al marco académico de Mike Ribold, por ejemplo, de los 9 elementos de la ciudadanía digital, vemos que este ha sido poco desarrollado en nuestros países. Yo he tenido la oportunidad de liderar estrategias en torno a la ciudadanía digital, pero creo que todavía estamos en pañales en el mundo, no solo en nuestros países latinoamericanos, no solo en Sudamérica, sino en todo el mundo, en que los ciudadanos conozcan verdaderamente el alcance, los derechos, los deberes, la legislación y el por qué y para qué. Yo creo que ningún ciudadano hoy es consciente de que los datos personales son un medio de pago y que cada una de nuestras informaciones hacen parte de un mercado y requieren un análisis de competencia muy profundo, y que desafortunadamente existe un desprendimiento real en cuanto al análisis de competencia versus el bienestar social. Precisamente ese entendimiento del ciudadano es muy difícil que se le exija, y es muy difícil que se le exija, y esa paradoja difícilmente se resolverá en el entendido que el ciudadano no conoce y no tiene esa certeza, esa claridad de cuál es el manejo de los datos. El consentimiento, podríamos decir que en muchas ocasiones, quizá en la mayoría, es un consentimiento viciado, porque nosotros como usuarios de los datos personales no somos unos usuarios totalmente preparados y conocedores de cuál es el alcance que tienen todos estos términos y condiciones en la utilización de los datos. Y esto es algo en que se requiere mayor trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuál es el debate contemporáneo de esos nuevos derechos digitales, y retomo el estudio que mencioné de la Universidad Externado de Colombia, encontramos que el alcance del derecho de la identidad digital, cómo funciona esa identidad digital, sabemos los ciudadanos cuál es nuestra identidad digital, qué pasa con la discriminación algorítmica que está sucediendo en mercados como el de comunicaciones, donde además los reguladores de comunicaciones hemos facultado para la digitalización de las empresas proveedoras y operadoras de telecomunicaciones, para la implementación de todo este tipo de mecanismos de inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Respuestas automatizadas es otro derecho. ¿Será que puedo exigir o no el derecho a tener o no respuestas automatizadas por parte de mis proveedores? Y son derechos que se han ido configurando y donde el ciudadano todavía no tiene un conocimiento integral, y por ende mi tesis de que, así como en primer lugar falta un mejor arreglo institucional para estudiar los datos en el entorno digital, en segundo lugar considero también que falta más trabajo a nivel mundial para que el usuario y el ciudadano sea un verdadero ciudadano digital y conozca el alcance real
de sus derechos digitales, los nuevos derechos digitales, los que se siguen configurando y por ende la garantía de que no hay un consentimiento viciado en el uso de estos datos en los mercados. Y el tercer y último elemento del cual me quiero referir y quiero repetir y reiterar, muy enfocado en el mercado de comunicaciones y lo que hemos visto, tiene que ver con los análisis de competencia, el estudio de competencia y cuál es el rol que juega y el enfoque que debe tener el análisis de los datos en estos análisis de competencia de los mercados de plataformas de dos o más lados, de plataformas over the top, etcétera. Y allí parto con una primera premisa, y es que los datos personales, en un estudio que realizamos y que publicamos, se encuentra en línea de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre aproximación a mercados de dos o más lados, definitivamente encontramos una gran premisa, y es que los datos personales son medios de pago, ¿cierto? Y con ese enfoque, ya más allá de la privacidad, sino con un punto de vista económico, la pregunta que surge es, si los datos personales son un medio de pago, ¿cómo debo hacer análisis de competencia en plataformas de dos o más lados, teniendo en cuenta a los datos personales como medios de pago? ¿Cómo los valoro? ¿Cómo los costeo? ¿Cómo los tengo en consideración en los análisis económicos? Y sin duda la adopción generalizada de Internet, de los teléfonos inteligentes, fue lo que condujo a la producción de estas enormes cantidades de datos que hoy pueden ser utilizados en una amplia variedad de dominios, en el mercadeo dirigido, en la evaluación de créditos y préstamos, en la investigación médica, en el análisis de delitos, entre muchos otros. Por lo tanto, es un impacto ya que sale también del mercado de comunicaciones, y fue un primer gran hallazgo, y que está afectando todos los sectores y verticales de la economía, y abre precisamente esa puerta a que se desarrolle otro mercado o un nuevo negocio, que es el de compra y venta de datos de los clientes entre las empresas que recopilan los datos de los usuarios y las que realmente necesitan o están interesadas en dicha información. Por eso es que compañías como Google, como Facebook, generan ingresos gracias a que se suministran estos datos, estos grandes datos de acuerdo a las características de sus usuarios, y que pueden ser categorizados, segregados, etcétera. Entonces ahí vemos que el mercado de los datos, se vuelve también un mercado de dos o más lados, o hace parte de mercados de plataformas de dos o más lados, donde están los intermediarios de datos, los usuarios de plataforma, que son el eslabón más débil posiblemente, los anunciantes en plataforma, que son todas las otras verticales. Entonces, cuando entramos a estudiar este análisis de competencia, encontramos que no podíamos estudiar la competencia teniendo en cuenta el mercado de datos como cualquier otro mercado, o como se estudiaban los mercados tradicionalmente. Y un elemento, y con esto quiero cerrar esta primera intervención, muy fuerte que encontramos, era la necesidad de hacer un análisis de bienestar. Y este es un nuevo concepto, un concepto que se debe manejar hoy en el análisis de competencia en mercados de datos, o en mercados que utilizan uno de los lados de ese mercado son los datos, o sea, el mercado de los datos, y es el análisis de bienestar, porque creemos que a la hora de estudiar o hacer análisis de competencia en mercados de dos o más lados, desde el punto de vista económico, es cuál es la forma más eficiente de competencia en estos mercados y cuál es la estructura que se debe tener en cuenta para optimizar el bienestar económico general, porque no podemos perder de vista también que un poco hay una frase que normalmente nosotros repetimos cuando estamos haciendo análisis de competencia de cualquier mercado, y es que buscamos encontrar cómo debe ser esa competencia en el mercado. Y cuando estudiamos el mercado de dos o más lados, los mercados de dos o más lados que tienen un lado que es el mercado de datos, encontramos que aquí lo que hemos visto es más una competencia por el mercado, lo que deriva a su vez una pregunta de si es que el monopolio natural puede ser considerado el mecanismo más eficiente desde el punto de vista económico en este tipo de plataformas. El monopolio natural de quien tiene los datos
¿cierto? Y esto adicionalmente puede tener más fundamentos si se tiene en cuenta que debido a los costos fijos que presentan este tipo de plataformas, el costo de producir una unidad se reduce con aumentos en el volumen de producción, economías de escala, de modo que una plataforma que opera un mayor volumen tendría costos menores que generen un bienestar total mayor en comparación a un caso de mayor competencia donde no se den estas economías de escala. Entonces, si bien creo que la teoría económica no proporciona una respuesta definitiva a estos planteamientos, a estos cuestionamientos en este tipo de análisis de competencia, sí creo que plantea algunas consideraciones. En específico, creo que se destaca que al realizar este tipo de evaluaciones en los mercados de dos o más lados, es importante analizar si la posición adquirida de monopolio fue obtenida a través de una transferencia de poder de mercado, por ejemplo, en cuyo caso posiblemente la plataforma más eficiente no sea la que prevalezca en el mercado, o pues hay otras consideraciones o otros argumentos que nos podrían ayudar a examinar el impacto de la política de competencia o de medidas regulatorias sobre el bienestar social en los mercados de dos o más lados, porque hay, y quiero con eso cerrar o concluir un poco esta intervención, porque en este tipo de análisis de competencia con mercados de dos o más lados, el bienestar de los usuarios no siempre es el prevalente, o no siempre es el que, como en un mercado tradicional de telecomunicaciones, por ejemplo, siempre prevalece la protección del derecho del usuario. En el caso de los datos, no. Considero que es el eslabón más débil y por eso los análisis de competencia deben ser diferentes. Cambio en los precios y en el bienestar no están claramente correlacionados en este tipo de análisis de competencia. En los mercados de un solo lado, los aumentos en precios están acompañados de mayores pérdidas de bienestar. En cambio, en los mercados de dos lados, esto no es necesariamente cierto debido a la relación ambigua entre los niveles de precios y bienestar. Entonces se hace necesario contar con análisis precisos para poder medir estos cambios de bienestar. Por otro lado, los cambios en el bienestar de los usuarios no deben limitarse a un grupo específico de usuarios. Por el contrario, uno de los hallazgos que encontramos en nuestro estudio es que se debe tener en cuenta las implicaciones para todos los usuarios de la plataforma a la hora de considerar este análisis de bienestar dentro de los análisis de competencia. Y finalmente, la determinación de los parámetros de maximización de bienestar para los mercados de plataformas de dos lados es por ende mucho más compleja que para los mercados de un solo lado. La información cuantitativa se hace fundamental, la demanda, las externalidades, y además es muy grande, mucho más grande que hacer un análisis de competencia, por lo que puede ser difícil caracterizar estos puntos óptimos. Yo, para concluir esta primera intervención, diría que el debate que se ha planteado y que se ha abierto con este estudio que ustedes nos presentaron es muy grande. Creo que tenemos que seguir preparándonos y fortaleciéndonos en estos tres frentes: el institucional, como ustedes mismas lo plantearon y lo presentaron en el estudio; en el de usuarios, donde el debate y el conocimiento de este eslabón, el que considero más débil de la cadena, que es el usuario, tiene que verse fortalecido con políticas públicas y regulatorias mucho más fuertes; y finalmente con unas nuevas metodologías, unas nuevas aproximaciones de estudiar mercados de dos o más lados que utilizan los datos o el mercado de datos como uno de esos lados de la cadena. Y por lo tanto, creo que tenemos mucho terreno por abordar y por discutir en los próximos años. Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Tenemos ahora algunos minutos para intercambios, para recibir algunas preguntas. Yo tuve una primera pregunta que es en relación a mi opinión, digamos, sobre la fortaleza institucional de las agencias de la región. Yo conozco más bien las agencias de competencia de la región, y sin lugar a dudas, dos de las agencias más fuertes de la región en términos de autonomía, de independencia, de tamaño y fortaleza son COFECE y CADE. Y creo que una de las cosas más interesantes y al mismo tiempo más desafiantes que nos ha quedado claro luego de esta charla es que mientras, sin ser taxativos, ¿no? Porque después veremos en los casos y en cómo evoluciona la discusión, en las decisiones que vaya tomando cada agencia. Pero me quedo con una impresión
de que Isaac nos presenta a una COFECE muy preocupada o muy atenta a la privacidad, donde se va a incorporar aparentemente, o se va a tener en cuenta la privacidad como una medida en el assessment competitivo, mientras que Víctor, analizando casos, tiene una prior de que CADE se va a quedar en un panel o en un rol más ortodoxo, más tradicional, más de legislaciones independientes. Por supuesto que esto no es taxativo, lo iremos viendo con los años, con las decisiones de cada agencia. Pero esto nos pone sobre la mesa lo que es la falta de consenso que hay en estos temas, ¿no? O sea, las dos agencias más grandes de la región no estaríamos teniendo una misma primera impresión del debate. Entonces, me parece, por cierto, me pareció interesante remarcarlo. No sé, María Sol, si querrías agregar algo a esto. Bueno, muy brevemente, la verdad es que ciertamente, y ahí nada más agregaría en referencia a lo que nos decía Carlos Lugo, ¿no? Creo que comparto hasta cierto punto esta necesidad que tenemos, pues, de tratar de nosotros mismos innovar, ¿no? Innovar para la atención de problemas que no necesariamente teníamos considerados al momento de elaborar nuestras normativas o diseñar las facultades institucionales. En fin, creo que es momento, digamos, de atender problemas que sí requieren soluciones a veces fuera del cajón, ¿no? Y en ese sentido me parece que este reporte, todos los debates y el ver que se está trabajando desde otras latitudes este tema, me parece que necesariamente vamos a estar efectivamente muchos años dialogando sobre cuál va a ser la mejor medida para esos efectos. En cuanto a relaciones institucionales, pues lo cierto es que es verdad, y creo que nuestro reporte quedó explícito, pues como sí hay en muchos países una tradición, digámoslo así, de competencia económica, con agencias fuertes en materia de competencia económica, y en algunos de los países de la región pues ni siquiera tenemos agencias propias de protección de datos personales, ¿no? Esto sí genera hasta cierto punto una asimetría, pero también una oportunidad de que aquellos países que recientemente están teniendo una autoridad en temas de protección de datos o que la están construyendo en este momento, pues creo que sería importante que tuvieran este debate en mente al momento de configurarla, ¿no? Creo que el caso de México es sin duda alguna uno de los casos que presenta más retos, pero también posibilidades de colaboración en el sentido de que tenemos dos agencias de competencia económica, una específica del sector de telecomunicaciones y radiodifusión y una de protección de datos, y me atrevería a decir pues que en igualdad de circunstancias como órganos constitucionales autónomos, ¿no? No me queda más que agradecerles a todos, de verdad, creo que fue una mesa súper, súper interesante. Fernanda seguramente está de acuerdo conmigo en que realmente vamos con muchísimo material para seguir trabajando en el reporte. Sí, sin duda. Me ha llegado una pregunta para Isaac de Fernando Borjón, que Isaac comentó el tema de acuerdos internacionales. ¿Cómo ve el rol de la OCDE respecto a privacidad y competencia? Pues bueno, yo creo que el tema de relaciones internacionales y de acuerdos internacionales va a ser también un gran reto. Creo que en buena medida va a depender también de la flexibilidad de los sistemas jurídicos. En el caso de México, que somos pues muy formales, tenemos que ser muy cuidadosos en la relación que vamos a llevar, si es que es factible, ¿no? Estos acuerdos interinstitucionales o entre autoridades de competencia. Y por otro lado, pues ya hablar de acuerdos entre autoridades de competencia y autoridades de protección de datos en otros países creo que también es un reto bastante interesante. Entonces,
pues un paso a la vez. También, como decíamos, pensar afuera de la caja, pues nos pone en una posición muy interesante como autoridades de competencia, porque pues al menos en nuestro marco legal, pues solamente podemos hacer aquello que está permitido. Entonces, en la creatividad jurídica y económica creo que pues va a tener que ser la línea, ¿no? Sobre todo en pro de una interpretación, me parece que complemente, ¿no? O sea, medidas que realmente complementen protección a la competencia, protección al consumidor y protección de datos personales. Entonces, pues sí, los retos están en la mesa y pues bueno, esperemos que todo salga a buen puerto y que en términos generales las autoridades de competencia latinoamericanas pues podamos ir enfrentando y compartiendo experiencias en estos dos temas. Genial, gracias Isaac. Tengo para Carlos Lugo una pregunta que dice, en Colombia, ¿en qué se está trabajando desde la Comisión para que la regulación de PLD no afecte la competencia ni la protección de datos o privacidad de los consumidores online? Bueno, lo primero es que en materia, en cuanto a qué competencia tiene la Comisión de Regulación de Comunicaciones en torno a estos temas, lo planteaba yo al principio, es algo en el que hemos insistido, creemos que deberíamos tener mayores facultades, teniendo en cuenta o teniendo en consideración pues las presiones competitivas que se pueden estar presentando en muchos de estos mercados de dos o más lados en este nuevo tipo de servicios y en estos nuevos mercados a los mercados tradicionales. La verdad que estoy siendo un poco muy desde mi punto de vista, lo que creo que debería haber una mejor, algo más simétrico, menos asimetría en cuanto al tipo de intervenciones regulatorias, no necesariamente para regular, pero sí para poder tener un ambiente competitivo mucho más equilibrado. En ese sentido, lo que nosotros como comisión hemos venido trabajando básicamente se enfoca en dar aplicación en el marco de los regímenes de protección de usuarios de telecomunicaciones, dar aplicación a la normativa existente en materia de protección de datos y habilitar a los operadores y proveedores de comunicaciones para que puedan implementar nuevos mecanismos innovadores en sus relaciones y transacciones con los usuarios, utilizando nuevas tecnologías donde los datos personales van a ser fundamentales, pero advirtiendo, por supuesto, que la normatividad que se aplica es la del órgano ex post de competencia y de protección de datos, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, pero que desde la regulación habilitamos para que se pueda innovar también y transformar digitalmente como operador en su relación con los usuarios. Creo que eso sería lo que nosotros desde la comisión hemos venido haciendo. Bueno, muy bien, creo que ya tenemos que despedirnos porque viene el próximo panel, hemos cumplido, hemos sido, Juan Manuel, en tiempo, muy bien, ¿no? Excelente. Agradezco nuevamente a la organización, a mi coautora María Solange, un gusto trabajar con ella, y a los 3 panelistas que nos van a acompañar. Muchas gracias. Gracias a Fernanda. todos. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Realmente fue súper enriquecedor todos los comentarios y todo el reporte que presentaron Solange y Fernanda al principio. Realmente los aportes de los panelistas también fueron excelentes y contribuyen al reporte que está en construcción. Como mencionaban Fernanda y Solange, será presentado en breve en el marco de las investigaciones que estamos desarrollando desde el Centro LATAM Digital. Ahora los invito a tomarnos 5 minutos de receso, luego continuaremos a las 13:05 de la Ciudad de Buenos Aires con el panel Tecnología de la Comunicación, Comercio y Competencia. Seguimos con la temática relacionada a los primeros, a la keynote y al panel de recién. Y luego a las 14 con el panel Tecnologías de la Comunicación para el Desarrollo y Brecha Digital. Así que nos vemos en 5 minutos. Hasta luego.